Como tema del proyecto que estaremos tratando durante el video va a hacer referencia a la geometría plana y trigonometría aplicada en la mecánica. Como una pequeña introducción, que la geometría plana y trigonometría tiene relación tanto en el área automotriz como en el área industrial. En este caso haremos más referencia al área automotriz, en donde diremos que la geometría plana aplicada en un vehículo tiende a ser más necesaria, donde sus ángulos y longitudes deben ser calculados de forma exacta para la elaboración de un automóvil, en donde este nos brindará más seguridad, más confortabilidad y evitaremos riesgos de tránsito. También el cálculo de ángulos y longitudes nos permite la elaboración de diferentes sistemas que lleva un automóvil, por ejemplo el sistema de dirección o sistema de suspensiones, que veremos más adelante. Objetivo general. El objetivo general es dar a conocer y demostrar que la geometría plana y la trigonometría es aplicada de forma fundamental en la construcción de vehículos, ya que este nos va a generar un buen trabajo de eficiencia y de muy buena calidad. Objetivos específicos. Es aplicar la geometría plana y la trigonometría para nosotros saber qué cálculos vamos a realizar al momento de elaborar diferentes piezas de un vehículo o para la ubicación de sus diferentes componentes, ya que un vehículo está conformado por diferentes piezas que tienen diferente tamaño, diferente forma y van a estar ubicadas con diferentes ángulos. Debemos también conocer el campo en donde va a ser aplicada la geometría plana y la trigonometría, conociendo ya nosotros el plano y el diseño del automóvil. Fundamentación teórica. La aplicación de la geometría en el automóvil nos brinda la seguridad de la convergencia, en donde nosotros podremos decir que esta va a estar ubicada en el sistema de dirección, ya que las ruedas delanteras van a estar ubicadas con un pequeño ángulo de inclinación, en donde estas evitarán que nosotros nos desviaremos de nuestra trayectoria al momento de soltar el volante por accidente. La pieza que se fija a la rueda sobre el brazo y leva de direcciones van a ejercer una fuerza para poder hacer girar a las ruedas delanteras, en donde esta pieza que mencionamos va a estar ubicada con un pequeño ángulo respecto al diámetro horizontal de la rueda y con una pequeña inclinación hacia el eje, ya que estas medidas deben ser calculadas de manera exacta por ingenieros ya preparados para estos temas, ya que pequeñas variaciones de estos ángulos van a suponer mejoras o deficiencias para la estabilidad del automóvil. Esto lo dice Jibisaka en el 2018. Cabe decir que el sistema de suspensión está relacionado con el sistema de dirección, ya que sus componentes están acoplados por motivos de comodidad y de seguridad. Los ángulos que determinan la geometría del sistema de dirección y de suspensión son los ángulos de caída, de avance, de salida y de la convergencia de ángulos. Los automóviles tienen dimensiones y ángulos que cumplen un papel importante en la aplicación de cada vehículo. Esto ya dependería del diseño de cada uno. También se puede decir que hay que tomar en cuenta las medidas del alto, largo, ancho, la distancia entre los ejes, ya que estas medidas deben ser exactas para ser aplicadas en el automóvil. Para obtener mejores resultados de calidad del contacto de los neumáticos con el suelo, se elabora una geometría más compleja. Además de que el sistema de suspensión y el sistema de dirección trabajan de forma dinámica, la geometría consiste en acoplar diferentes componentes tanto del sistema de dirección como del sistema de suspensión para formar ángulos que colaboren en la capacidad direccional y en el retorno de la dirección a la fase central. Aplicación práctica sobre el proyecto. En este caso yo les voy a resolver tres tipos de ejercicios. Empezando por el primero, nos dice que calculemos el perímetro y el área del automóvil, teniendo como datos la base y la altura. Aplicando la fórmula del perímetro va a ser a 2 base por 2 altura, en donde 2 por 4.399 más 2 por 1.735 nos va a dar como resultado a 8,398 más 3.447.
Sumando estas dos cantidades vamos a tener el resultado del perímetro, que va a ser a 12,269 milímetros. El área del automóvil vamos a calcular con la siguiente fórmula, que da la base por la altura, en donde la base va a ser a 4.399 por 1,735, donde realizando la operación nos va a dar como resultado que el área va a ser igual a 7.632 milímetros al cuadrado. En este ejercicio nos pide calcular el ángulo formado entre los brazos de dirección y el eje central trasero del automóvil. Como en este caso no observamos ningún triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar la resolución de triángulos oblicuángulos. En este caso vamos a aplicar el caso número 1, en donde nosotros conocemos los tres catetos, donde A va a ser igual a 1.5, B va a ser a 2 metros y C va a ser a 2 metros. Donde esta fórmula ya despejada nos va a quedar igual a al cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2a. El coseno de c va a ser, ya con datos reemplazados, va a quedar como 1,5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 2 por 1.5 por 2, que realizando esta operación nos va a quedar como coseno de 6 igual a 0.38. Como nosotros debemos calcular el ángulo, le pasamos como coseno al otro lado de 0.38. Realizando esta operación en la calculadora nos va a dar como el ángulo de C va a ser igual a 67.67 grados. Lo mismo hacemos con el siguiente ángulo. En este caso vamos a calcular el ángulo B. El ángulo B va a quedar igual a al cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado sobre 2ac. En donde ya reemplazado datos va a quedar como coseno de b es igual a 1.5 cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 2 por 1.5 por 2, en donde realizando esta operación nos va a quedar como coseno de b es igual a 0.38, en donde hacemos lo mismo que hicimos en el caso de acá, pasamos como coseno de 0.38. Esta operación realizando en la calculadora nos va a dar como resultado que el ángulo B va a ser igual a 67.67. Bien, y como nosotros sabemos que la suma de ángulos de un triángulo nos va a dar como resultado a 180, entonces calculamos este ángulo A haciendo la suma de ángulos internos, en donde A va a ser igual a 180 menos 67.67 menos 67.67, que nos va a dar resultado que el ángulo A va a valer a 44.66 grados. Y los datos los podemos ver aquí. En este ejercicio nos dice que un automóvil que está en circulación pasa por un terreno irregular y la rueda tiende a desplazarse 10 centímetros de forma diagonal desde su origen. Es decir, de aquí a acá se desplaza 10 centímetros. La rueda ubicada de forma perpendicular respecto al suelo sin ningún accionamiento forma un ángulo de 90 grados. Y la rueda tiene un diámetro de 60 centímetros. De esta manera la rueda va en 60 centímetros. Nos pide que calculemos el ángulo de caída X y el ángulo alfa respecto al suelo con la rueda en accionamiento de caída. Entonces lo vamos a calcular. Como nos dice que la rueda estando de forma perpendicular forma 90 grados, estamos aquí, pero dice que al momento de accionar la caída se desplaza 10 centímetros. Entonces, trazando líneas imaginarias, podemos nosotros formar un rectángulo que, trazándole por la mitad, podemos obtener un triángulo rectángulo y podemos calcular la medida del ángulo. Entonces vamos a decir que el triángulo ODC va a tener como medidas A igual a 10 centímetros, B 60 centímetros, y tenemos que calcular
la hipotenusa C. Que esto lo vamos a realizar con el teorema de Pitágoras, en donde C va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, en donde C va a ser igual a 10 al cuadrado más 60 al cuadrado, en donde realizando esta operación nos va a quedar que C es igual a 60,82 centímetros. Nuestra medida va a ser de 60,82 centímetros. Obteniendo ese resultado, ese dato, nosotros procedemos a calcular el ángulo que nos pide. Entonces vamos a utilizar la función seno. Seno de x es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Seno de x, ya reemplazando los datos, va a ser a 10 centímetros sobre 60,82 centímetros. Y nos pide que calculemos el ángulo, entonces va a quedar el ángulo despejado, que va a ser igual a x igual a shift seno de 10 sobre 60,82 centímetros. Este proceso lo realizamos en una calculadora y el ángulo x nos va a quedar como 9,46 grados. Hemos encontrado el ángulo de caída de este ángulo de aquí, el ángulo de x. Y nos dice también el ejercicio que debemos calcular el ángulo alfa, es decir, este alfa en función del accionamiento de la rueda. Entonces podemos decir que A o D va a ser igual a o C más el ángulo C o D, en donde el ángulo A o D va a ser 90 grados. Tenemos los 90 grados, igual el ángulo A o C o el ángulo X va a valer a 9,46 grados, y más C o D, en este ángulo el que vamos a calcular, le dejamos como A. Entonces, para calcular el valor del ángulo alfa, pasamos al otro lado, hacemos el despeje y nos queda como alfa va a ser igual a 90 menos 9,46 grados. Haciendo la resta nos va a quedar que el ángulo alfa va a valer a 80,54 grados. Y esto ha sido la demostración de los ejercicios del proyecto. Como ya se ha demostrado, la geometría plana y la trigonometría es muy eficiente en el campo automotriz, ya que para el ensamblaje de un automóvil se requiere realizar cálculos muy exactos, en donde nosotros utilizaremos fórmulas muy eficientes para reducir el tiempo de trabajo y economizar los materiales que se emplearán en la construcción. Como también los avances tecnológicos en el área automotriz irán avanzando año tras año, ya que cada año se necesita realizar nuevos diseños de automóviles, en donde siempre se va a llevar la aplicación de la geometría y trigonometría para un nuevo diseño, en donde lograrán llegar a las expectativas de cada persona y tendrán mucha más acogida gracias a sus diferentes aplicaciones. Esperando que este video haya sido de su agrado y llenando sus expectativas, me despido, muchas gracias.